Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Estamos aquí con Javier Lasval en controles de emisión, con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa, amigos. La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar hablando de poesía todo el programa. En principio, bueno, saben que el viernes vamos a hacer un encuentro de Todos Somos Raros. En este caso va a ser un encuentro de poesía y de tango a las 19:30 horas en el café, en la cafetería del Centro Cultural de España. Vamos a contar con 3 poetas, Eduardo Nogareda y la poeta argentina Estela Maris Ponce, y va a estar también el poeta, pero va a estar tocando el bandoneón en este caso, Cubelli, Diego Cubelli. Es increíble, pero ayer cuando lo entrevisté le dije Gustavo y quedé con Gustavo Cubelli. Diego Cubelli va a estar el amigo este viernes a las 19:30 horas, amigos, en el Centro Cultural de España. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a dos poetas, una poeta de Estados Unidos que le gusta mucho el Uruguay y que ustedes ya la conocen, se llama Jessie Lee Kercheval. ¿Cómo andás, Jessie? ¿Andás bien? Bien, bien. Es un placer para estar acá otra vez. Otra vez en La Máquina de Pensar, has estado varias veces, ¿eh? Sí, has estado varias veces. Y Silvia Guerra, ¿cómo andás, Silvia? ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Andás bien? Sí, muy bien. Silvia Guerra, que aparte de poeta y aparte de estar en esta antología que se llama Confiado en Amplio Aire, está vinculada a la Fundación Nancy Bacello. Sí. Y te quería decir, porque ayer no lo pude decir, que Diego Cubelli me alcanzó un libro que tiene que ver con la última gran actividad, ¿no? Que fue un concurso de poemas, de poesía ilustrada que hicieron ustedes, ¿no? La Fundación. Lo hizo la Casa de los Escritores. Lo que pasa es que el concurso se llamó Nancy Bacello, porque es en homenaje a Nancy, porque ella fue la que había hecho los salones de primavera y el salón de poema ilustrado. Sí, históricamente claro. Sí, entonces se llama así, lo llevó adelante la Casa de los Escritores. La Fundación Bacello apoyó. Perfecto. Bueno, y el MEC también apoyó, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura. Mirá vos, no sé por qué me había quedado. Es cierto que estaba el logo de la Casa de los Escritores, pero bueno, claro, como vi lo de Fundación, y aparte la vi a Nancy, y aparte el comienzo aparece Nancy, la foto. Es una linda iniciativa de la Casa de los Escritores. Lo que se hizo y un poema de Cristo Olivera, Miguel Ángel Bueno, Olivera, se lanzó ahí en la Fundación, y lo que hicimos, además de la muestra de los ganadores de lo que después se imprimió, pusimos también cosas del Salón del Poema Ilustrado de Nancy, ¿no? O sea que había cosas históricas, digamos. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de esta antología que se llama Confiado en Amplio Aire. Es una antología, digamos, diferente a las que se han hecho, aunque Jessie Lee has estado en otros tipos de antologías uruguayas. En este caso es una antología bilingüe y se llama Confiado en un Amplio Aire. Es un verso, o está basado en un verso de Supervielle, de Jules Supervielle, pero tiene un subtítulo que se llama Poemas de Uruguay. Esto está, digamos, reitero, es una edición bilingüe para ser editada acá en Uruguay y en Estados Unidos. Esa es la idea. También fue publicado en Estados Unidos hace 3 semanas. Y la misma edición es un poco diferente porque es totalmente bilingüe. La introducción, las biografías, no solo los poemas, que es ahora es casi siempre un libro de poesía en español traducido al inglés, publicado en forma bilingüe, pero este es realmente el mismo libro acá en Estados Unidos, pero tiene una diferente tapa. Con distinta tapa, ¿no? Sí. En este caso ella auguró la tapa de Maca, y allá en Estados Unidos, ¿quién será el Maca norteamericano? No, tiene una diferente etapa con un cuadro del Museo Nacional de Artes Visuales, pero no recuerdo el nombre del artista. Del pintor. Y simplemente necesita en Estados Unidos siempre diferentes contratapa. Sí, obvio, porque eso tiene que ver con la editorial también, ¿no? Obviamente tiene que ver con el perfil de cada editorial, que tiene que ver también que eso va incluido en colecciones, en fin, con el perfil de la editorial. Yo decía que es una antología distinta, porque en principio, digamos, aquí no hay un criterio cronológico. Normalmente se habla de una antología de los últimos 100 años, de los últimos 50 años, de distintas, o a partir del 2000, en fin, se hacen, digamos,
se ponen fechas. En este caso no hay fechas, aquí hay de todo tipo de poetas, desde María Eugenia Ferreira, ahora que me acuerdo, digamos, hasta poetas que son nacidos en el año 84, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes lo explican junto con Laura Chalar, que es la otra antologadora, la otra antologadora, que es sobre, la idea de ustedes es hacer una antología de poemas o de poesía sobre los lugares de Uruguay. Sí, es la verdad. Y realmente el subtítulo puede ser poemas sobre Uruguay. Porque en este momento en el mundo de poesía hay mucho conversación sobre la idea de poesía de lugares, que no es una nueva idea. Creo que mitad de toda poesía es sobre un lugar. Pero en este momento creo que los poetas siento que todo el mundo va por online y no hay cosas reales. Y Laura y yo tienen esta idea para amar como una visita guiada a Uruguay. Y para gente de afuera que realmente no sabe mucho de Uruguay, y para la gente acá, porque realmente hay lugares de todo acá, diferentes partes de Montevideo, partes del interior, de Tacuarembó, de Salto. Sí, Salto, aparece 33 en el caso de Palleja, ¿no? De Ignacio Fernández Palleja, o aparece Artigas en el caso de Fabián Severo, digamos. Son distintos lugares, obviamente Salto, Tacuarembó, ya lo mencionaste, y la idea es más bien de presentar a Uruguay también, ¿no? Esa es una idea como de presentación de lo que podría ser un paisaje, pero poético. Poético y también un poco realístico, porque no es como todos los colores de rosado. Hay cosas acá con bien satírico y otras que somos los poemas de Washington Benavides de su acá son de sus días casi final en Iporá, y son más lindos, pero también tienen cosas políticas. Es como, sí, es todo Uruguay, pero cada poema necesita un lugar específico, si es un café, un calle, un barrio, una ciudad, una playa. También está, por ejemplo, ahora me estoy pensando en la refinería de La Teja, por ejemplo, ¿no? Javier Echevarren habla de la refinería de La Teja, sin mencionar el barrio La Teja, no se menciona, digamos, se habla de un barrio que está cerca de una refinería, ¿no? Que es parte de ese paisaje urbano. Hay mucho de Montevideo, obviamente, ¿no? Y ahí incluso se presenta en el prólogo, se habla de la extensión de Uruguay, de que Uruguay es un país el más pequeño de Sudamérica, o de que tiene menos de 3,5 millones de habitantes, un poco para tratar de explicar, ¿no? Sí, fue nuestra idea para tener poemas afuera de Montevideo, pero Montevideo es la mitad de la población, y más de la mitad de la poesía. Y creo que hay, por ejemplo, 4 poemas con Montevideo en el título. Con Montevideo en el título, sí, lo mencionas. Y también, está Humberto Meguet, que es de Paysandú, ¿no? Que era de Paysandú, pero ese paisaje no quiere decir necesariamente que siempre se esté hablando específicamente de calle. Por ejemplo, estoy pensando, hay un poema que habla de una calle, pero hay otros poetas que no, que hablan de un estado. Yo decía que también es un paisaje espiritual o un paisaje poético. Por ejemplo, Horacio Cavallo habla de Onetti. Sí. Y no habla de su barrio, que es La Figurita, por ejemplo, que puede hablar, ¿no? Digamos, ¿no? No, es la verdad. Y también hay cosas que como un poco más sobre personas, pero personas que está parte de Uruguay. Pero por esto necesitan notas en la versión de inglés para Carlos Gardel y para Onetti también, porque están Laura y yo tomamos la decisión para no tener notas sobre esto en la edición de Uruguay. Es un poco ridículo, pero en Estados Unidos sí. Necesito una nota de quién es Carlos Gardel, ¿verdad? Sí, quién es Carlos Gardel, o quién es Onetti, o por ejemplo Luis Bravo, que menciona la canción, el himno a mi bandera, ¿no? Entonces hay que aclarar que es el himno a mi bandera, que está mencionando. Él también menciona Montevideo la Coquette, y por ejemplo ustedes no pusieron que era de La Tremont, pero después mencionan a La Tremont en el mismo poema y explican quién fue Isidor Ducás. Obvio, para un lector uruguayo, aunque no esté muy enterado, hay cosas que obviamente se conocen, ¿no? Se conocen acerca de cómo es cosas muy evidentes de Uruguay, que las conocemos,
pero insisto con la idea de que este es un libro, parece como de presentación hacia Estados Unidos en este caso, ¿no? Sí, pero creo que funcionan los lados, porque hay cosas en este libro que realmente he desconocido a todos la gente de Uruguay. Nota que no todos los inhabitantes de Montevideo estuvo en Artigas una vez. Claro, y no todos estuvieron en el lago Iporá, digamos, sí, ¿no? Como sí. estuvo, digamos, Y algunas cosas históricas. En este caso es como un viaje en tiempo también. Hay una sobre el Palacio Salvo, que es antigua. Sí, de Ferreiro, ¿no? Sí, de Ferreira. Y que existe, Alfredo Mario Ferreiro, el poeta vanguardista, que me pasó algo muy raro, que es me pareció lindo, y ahora se lo digo a Silvia también, me pareció lindo, pero es una pavada mía, ¿no? Que en el mismo libro estén conviviendo Liber Falco y Alfredo Mario Ferreiro, ¿no? Lindo, sí. Porque están hablando los dos de Montevideo y aparte de los poemas elegidos, porque también eso es otra cosa, digamos, no estamos hablando de nombres, no es una antología de nombres, me parece, o sí es. No, y también fue una antología solo muy individual al lado de Laura y yo. No fue como una llamada para poemas sobre lugares, fue solamente que ella ha traducido a algunos de los poetas, Liber Falco y también Ferrero, y yo otros como Cersei Maya y David Riño, y fue más como una selección personal, porque realmente, sí, puede publicar un libro enorme de lugares de Uruguay. Ustedes lo dicen, que podría haber sido el triple de extensión, podría ser mucho más grande este libro, que es un libro ya bastante grande para ser un libro de poesía, ¿no? Estamos hablando de más de 200 páginas. Una pregunta como lector. ¿Por qué, en base a qué se eligieron la cantidad de poemas por poeta? Porque hay poetas que tienen 4 poemas y hay otros poetas que tienen uno solo y otros que tienen, no los conté realmente, pero porque yo al principio empecé a leer el libro y pensé que cada uno iba a ser un poema por poeta, digamos, porque tenía que ver con el paisaje, pero después encontré que no. Sí, fue otra vez una selección personal, que hay un ritmo de los poemas y los lugares en este libro que una persona puede leer al principio al fin y tiene un sentido de, que es como es una novela, como es un memoir, como es un libro de historia. Y por o una guía turística. Sí, poética. Exactamente. Y por esta razón hay gente que para nosotros fue vale la pena para tener más de un poema, pero fue una selección totalmente individual. Y a veces fue como una decisión de Laura o de mí, porque necesito llegar a un acuerdo en este tipo de cosas. Pero me gusta, realmente, porque estaba fuera de la idea que es como las, 200 páginas de los mejores poemas en todo el mundo. No se plantea, digamos, esto ser un canon de la poesía uruguaya, ¿no? Eso es lo nuevo, lo diferente, por lo menos para mí, porque a veces o se hace una antología, ahora estoy pensando de poetas mujeres, por ejemplo, o de poetas del siglo XX, o de los mejores poetas de no sé, según el antólogo, o la antóloga, que siempre es una mirada subjetiva, pero no es totalmente subjetiva, aquellas que buscan ser canónicas. Esta, no sé si diría que es totalmente subjetiva, pero es casi totalmente subjetiva. Totalmente, porque es como una selección tan personal, es como si Laura personal. Y yo fueran en este acuerdo para leer poesía de nuestros propios libros que están en nuestra casa. Y, por ejemplo, estoy armando una antología que va a ser publicado por la editorial de Universidad de Nuevo México, que publicó mi antología América Invertida. Es de poetas más importantes de Uruguay y de Argentina. Y eso es como estándar, que cada persona necesita ser la persona más importante de su época y queda allá. Pero eso es más como flojo. Sí, más personal, lo que decís vos, son personales, por eso cuando yo decía subjetivo me refiero que es una mirada personal, pero a la vez es una mirada personal pensando en cómo presentar Uruguay. Vos sos de Estados Unidos, Laura Chalar vive en Argentina y aquí, digamos, también es traductora, tiene esa mirada de presentar, pensar en el público
que no sea específicamente uruguayo. Vamos a oír a Laura Chalar, que me mandó un audio de WhatsApp para comentar esto, su trabajo junto a Jessy Lee Kercheval en Confiado a un amplio aire. Javier, vamos a oír si te parece este audio. Hola Pablo, hola Jessy. Bueno, es un gusto muy grande poder hablar un poquito con ustedes de Confiado a un amplio aire, que es este proyecto que abordamos con Jessy hace más de un año y que por suerte, bueno, acaba de ver la luz. La idea era un poco acercarle a los lectores de Estados Unidos una visión panorámica de Uruguay a través de su poesía. Creo que lo logramos, por lo menos estoy muy contenta con el resultado y con la posibilidad de haberle dado a una cantidad de poetas, en su mayoría uruguayos, visibilidad fuera de nuestras fronteras. Me parece que en ese aspecto el libro es doblemente bueno porque acerca a nuestro país a un rango de lectores que normalmente está muy fuera de nuestro alcance y también al mismo tiempo le da mayor exposición a una cantidad de poetas uruguayos. No son todos uruguayos, pero bueno, muchos de ellos sí lo son. Así que bueno, en ese sentido estoy muy contenta. Creo que la selección, sin pretender ser representativa de nada, porque estas antologías no pueden aspirar a la representatividad, es de todos modos una muy linda muestra. Los poemas son de buena calidad, de gran calidad. Y realmente permiten un paseo por el Uruguay en todas sus variedades, ciudad, campo, playa, lo que a cada uno le guste lo puede encontrar ahí. Y también una variedad de experiencias personales que siempre se cuelan en esta poesía que, como Jessy dijo, es una poesía de lugar. Bueno, les mando un beso grande y muchas gracias. Chau. Bueno, está la Laura Chalar y realmente estaba resumiendo con esa capa, una gran concisión que tiene ella, que esto es no intenta ser representativa de toda la poesía uruguaya, ni mucho menos, que intenta lo que sí presentar al Uruguay a lectores de Estados Unidos en este caso, y de última tiene que ver no solo con los lugares, sino que yo insisto, bueno, es que para el poeta el lugar, el paisaje, tiene que ver con el paisaje, digamos, de su mente, de su alma, de su espíritu, ¿no? Obviamente, hay tiene que ver con la poesía, tiene que ver con eso, digo, es una visión literaria escrita, pero donde la subjetividad está al máximo, ¿no? O sea, cada poeta, si vemos la de Alfredo Frese, por ejemplo, yo iba leyendo los poemas de Alfredo Frese y iba pensando, ay, no pusieron la de Montevideo, la Coquette, y di vuelta a la página y estaba ahí, efectivamente. Es un poema hermoso y donde él realmente habla de Montevideo. Es brillante ese poema, me encanta. Me encanta, es uno de mis favoritos. Ese poema, porque ahora después lo vamos a leer, porque entre otras cosas yo creo que dan el nudo de lo que es Montevideo y de lo que somos los uruguayos. Mirá vos lo que te voy a decir, Sacra. Esa idea de que todos los uruguayos estamos aquí, pero todos estamos soñando, pensando en estar en otro lado, digamos, ¿no? Que es, si se quiere, toda la narrativa de Juan Carlos Onetti, todos los personajes, la mayor parte, están siempre en un estado de ensoñación. Siempre están aquí, pero quieren estar en otro lado, ¿no? Y eso lo condensa de una forma magnífica Alfredo Frese en un poema muy breve, ¿no? Digamos, Onetti y yo creo que es así, y que no en todos los países, si cruzás a Buenos Aires, por ejemplo, la gente está deseando estar en otra parte, ¿no? O sea, yo voy a los porteños, quieren estar en Buenos Aires, ellos quieren estar ahí y están fascinados de estar ahí, estar en el centro de Buenos Aires es lo máximo, y en cambio nosotros tenemos esa tendencia. Vamos a hacer una pausa, amigos, después de la pausa seguimos conversando sobre esta antología que está editada por Yagurú, que obviamente se vende en las librerías que distribuye Yagurú, se llama Confiado a un amplio aire, poemas de Uruguay, es una antología de Laura Chalar y Jessy Lee Kercheval. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con las poetas Jessy Lee Kercheval, ella es de Estados Unidos, pero viene mucho aquí a Uruguay, ha traducido a Idea Vilariño, a Circe Maya,
creo que Jessy te he entrevistado varias veces porque el Puente Invisible, aquella antología que hiciste, bueno, tuvo mucho éxito, ¿no? Y antes de la antología de la antología de Circe Maya, me refiero, la poesía de Circe en Estados Unidos tuvo mucho éxito, digamos, dentro del circuito universitario de poesía, de revistas de poesía, pero que es importante ese circuito. Y por suerte la poesía de Circe se está de alguna forma despegando. El año pasado salieron 2 antologías en España, así que es muy bueno para la poesía uruguaya. Y estamos con Silvia Guerra también, que ella es una de las antologadas. Ella está aquí en esta poesía, en este libro que se llama Confiado en un amplio aire. Y nada, estamos hablando fuera de micrófono de que esto es un paisaje, en estos poemas surgen muchas veces distintos poetas, digamos, estamos hablando de poetas de distintos siglos, ¿no? Y sin embargo el tema, por ejemplo, de la lluvia surge sobre todo aquí en Montevideo surge muchas veces. Y en el caso de Silvia Guerra surge el tema del viento, que también es una característica de Uruguay, el viento, sí, ¿no? Una es característica fuerte. Fuerte, sí. De hecho, bueno, por algo en menos de 10 años, con la energía eólica se cambió toda la matriz, algo que es raro que un país pueda cambiar un 50%, digamos, ¿no? Porque había una riqueza en ese viento. Y bueno, te vamos a pedir que leas tu poesía. Bueno, leo, sí. Les quería decir que también pienso que también hay un paisaje poético, digamos, hay un paisaje en estas maneras de decir también, ¿verdad? Duda, es decir, que me parece que esto justamente de no tener un pensamiento atrás de época o de autores marcados dentro de tal, también me parece un paisaje amplio de lo que puede llegar a ser la poesía en un lugar, ¿no? Digo, porque es como, hay poetas de distintos lugares, así de vertientes esa subjetividad que decías que tuvieron, también me parece que redunda en una idea del paisaje poético que puede haber en un lugar, ¿no? Y cuando yo decía el paisaje espiritual, me refería también a un paisaje anímico. Seguro, en este sentido, digamos, uno va leyendo, y son poetas de 200 años más o menos, que a través, y digamos, la melancolía uruguaya, cierta austeridad en el decir, ¿no? Cierta, no sé, esa sobriedad uruguaya se ve. Sí, digamos. También no hay exaltación. También no, bueno, digo, tenemos a Marosa, a Julio Herrera, tenemos algunos que muy sobrios no son, digamos. Bueno, no, es cierto, está muy bien lo que me decís, pero esa cuestión un poco, incluso me puse a pensar si no sería así los poetas, digamos, un cierto pozo melancólico, y quizás todos los poetas del mundo lo tengan, pero después he pensado que no, hay poetas que no, está Nicolás Guillén, por ejemplo, ¿no? O sea que hay poetas que son... No, y hay mucha proliferación también en el pensamiento poético, o sea que en el Uruguay yo lo que sí creo que hay es como una sobrevaloración de la parquedad, que eso es otro tema, pero que creo que sí hay, pero no necesariamente todos los poetas son así, ¿no? No, pero te quiero decir que en estas páginas, yo por lo menos leyendo, yo no encontré la alegría exultante. Bueno, tenemos a Marosa que no sé si tiene una alegría exultante, pero tiene un cierto barroquismo, tiene un humor inmenso, ¿no? Después yo diría que Circe tiene una mirada sobre la luz que tampoco es melancólica, es una mirada me parece que contemplativa, pero no necesariamente melancólica, ¿no? Sí. No, perfecto, sí, tenemos la base de esa especie de parquedad, que es como que si los uruguayos, pero eso me parece que es una sobrevaloración estética. Bueno, pero hay una cuestión que es del Río de la Plata, ¿no? Por algo nació el tango y la milonga aquí, no es casualidad. Sí, obvio. Lo que en el otro lado es una fiesta, que es una tragedia. Eso sale de aquí, supuesto, Neti en narrativa es como el tango en la novela, digamos. Ni hablar. Bueno, esto que voy a leer entonces habla del viento. Es muy antiguo este poema. Es un poema que tiene que ver con la barra de Maldonado, donde yo viví toda gran parte de mi vida, de la infancia, que era otra barra, no tiene nada que ver con ahora. Y se llama Ese espacio que es mío. Ese espacio de cielo, ese que es mío, en la palma, pedazo de arena, salvia, viento, que puede demostrar al mundo 1 o 2 dientes de sombrero ladeado, de aguafiestas. Todo es un torbellino, el silbido del viento, la claridad previa del trueno por detrás de la isla, los postigones verdes, ese espacio de cielo, las rocas justas que entran en la ventana, Javier por la bajada, el chorro de agua, que son ahora 1 o 2 dientes,
el hincapié, la angustia, que son ahora los dientes de Drácula de plástico, olvidados en el lavabo de un baño que no es mío. ¿Quién va a explicarme a mí lo que era mío? ¿Quién va a decirme a mí lo que me resta? Me aguardo un paraíso de ramas extendidas que paren la caída. Me aguardo una arboleda, muchedumbre de árboles, juntados, esperándome. Ese espacio de cielo reservado, salvia, viento, ese espacio de cielo, estoy segura. Muy bien, esa era Silvia Guerra. Yo voy a mencionar simplemente para que vean, digamos, lo subjetivo y lo personal de esta antología. Entre ellos está Jorge Arbeleche, Martín Barea Matos, Washington Bucha Benavides, Luis Bravo, Luis Carro de Colonia de Sacramento, Selva Casal, Horacio Cavallo, Laura Cesarco Eglin, que vive allá en Estados Unidos y es traductora, Jaime Clara está también, que tiene creo que 2 o 3 libros de poesía, Juan Cuña, Andrea Durlacher, Javier Echevarren, Liber Falco, Ignacio Fernández de Palleja, Alfredo Mario Ferreiro, Alfredo Fresia, Emilio Frugoni, me sorprendió verlo a Emilio Frugoni, pero es un poeta importante Emilio Frugoni también, Pablo Galante, Leoní Garicoitz, Marosa de Giorgio, Silvia Guerra, Julio Herrera y Reisig, Juana de Barburú. También en Juana podría decir que ahí no hay melancolía, ¿no? En el poema, por lo menos que eligieron ustedes, para nada, ¿no? Ahí hay una celebración, digamos, ella. Elena Lafert, Ana Laferranderí, que no la conozco, hay gente que no conozco. Chip Livingston, que es un poeta y escritor norteamericano que vive aquí y con el cual hablé una sola vez por teléfono, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos, porque él fue alumno de Lucía Berlin, ¿no? La gran cuentista norteamericana, impresionante. Bueno, Chip fue alumno de él. Agustín Lucas, Virginia Lucas, Melissa Machado, Claudia Magliano, Circe Maya, Aldo Mazzucchelli, Humberto Meguet, bueno, de Paysandú, que ahora acaba de salir la obra completa hecha por Pablo Roca, Jorge Mereta, Tatiana Oroño, Alicia Presa, Sebastián Rivero, Fabián Severo, Jules Superviel, María Eugenia Baferreira, Idea Vilariño, Ida Vitale, y se terminó. Esa es, digamos, estamos hablando de todos, de cada pueblo un paisano, iba a decir, no, pero no es así, porque tampoco es por localidad ni mucho menos, no es algo geográfico. Sí creo, te pregunto, Jessy, ¿tuvieron en cuenta el género, digamos, que hubiera tantas mujeres como hombres? Yo no los conté. Esta vez no. Fue un proyecto para mí porque estoy realmente preocupado con los poetas mujeres de Uruguay en ese momento, pero esto no. Fue más el poema que el poeta, en este caso, la poeta. Elegimos el poema y después nada más. Pero realmente creo que la única cosa que realmente fue importante para nosotros es no para tener realmente un libro todo de poemas de Montevideo. Este fue importante, pero que no sean solo de Montevideo, eso es no solo, porque es posible un libro de 300 páginas de poemas de Montevideo. Sin duda, estoy de acuerdo, y de muy buen nivel, digamos, de alta calidad poética, ¿no? Sí, de acuerdo. Una de las cosas que se dice en el prólogo, y que es uno de los misterios que tiene Uruguay también, es que yo siempre, obviamente lo equiparo, ¿no? Un país con tan baja población, menos de 3 millones de habitantes, tenga tal cantidad y tal calidad de poetas, solamente sería equiparable a la cantidad de jugadores de fútbol que tiene, que llama la atención en todo el mundo también, ¿no? La calidad de los jugadores de fútbol uruguayos para comparativamente, porcentualmente con la población, ¿no? No, realmente es lleno de poetas, y de jugadores de fútbol, y aparte hay un detalle, Jessie Lee es la única que habla de fútbol, ¿no? Porque hay 3 poetas aquí antologados, uno es Chip Livingston, que es norteamericano, bueno, Jessie Lee, que es de Estados Unidos, y Elena Lafert, que yo no sabía que era argentina, porque vive desde hace mucho aquí en Colonia, ¿no? En Uruguay. Sí, fue la idea para abrir la puerta un poco para personas que de fuera que quieren escribir sobre Uruguay. Y es un poco inusual porque yo escribí estos poemas en español y después traduje a inglés, y Chip lo mismo. Y algunos poemas de Laura Chalar, que es de Uruguay, y Laura Cesarco Eglin, que es de Uruguay también, fue escrito en inglés y después traducido a español. Sí, eso es raro, sí, que fueron escritos por ellas en inglés, incluso el de Laura Cesarco creo que lo traduce Laura Chalar, y los de Laura Chalar, que también escribió en inglés,
los traduce ella misma. Porque no es un mundo tan cerrado ahora. Hay muchos uruguayos afuera, como siempre, Claro. hay muchos extranjeros acá. Y también este libro tiene poemas escritos en portuñol para Fabián Severo de Artigas, traducido al inglés. Así que no todos los originales son en español porque hay algunos en portuñol. Pues en portuñol, y después pusieron uno que yo discrepo un poco, pero bueno, el de Supervielle lo pusieron en francés. Sí. No lo tradujeron, o sea, pusieron en francés e inglés. Well, sí, es un problema Él para escribía en tener francés. Sí. Es un escritor uruguayo Supervielle que siempre escribió en francés. Una cosa un poco graciosa porque incluso él hablaba, era un uruguayo, pero cuando alguien le acercaba un libro, la dedicatoria la hacía en francés. Siempre. Es un problema con un libro bilingüe, no puede tener tres versiones del mismo poema. Sorprendente. Bueno, voy a leerles el de Alfredo Fresia, ¿les parece? Perfecto. El de Montevideo La Coquette, que bueno, que le gusta mucho a Jessy y a mí también me gusta, y voy a tratar de leer esto de Fresia. Dice: hay que tener mucho cuidado para hablar de Montevideo porque es una ciudad de dolor. En Montevideo siempre se sufre un poco más que en el resto del mundo. Montevideo es una ciudad llena de sueños, por eso nadie la cuida. Y además no se puede estar en Montevideo y estar en Montevideo al mismo tiempo. En Montevideo soñamos con países distantes, o amores imposibles, o destinos nuevos. Cuando se está en Montevideo y se está casi en Montevideo, uno entra en estado de peligro y entonces oye tangos. Los sábados en Montevideo se puede oír candombe, con prudencia. A Montevideo los niños lo ven lindo, con su cerro y su fortaleza, y dicen que allí nacieron, allá por el mes de enero de hace muchos, muchos, muchos años. El mar a cada lado de la península, la duplicidad de Montevideo. Todos los montevideanos sabemos lo que es caminar por General Flores de madrugada. Por eso nadie lo hace. Es un saber revelado y sin testimonio, porque si alguien lo testimoniase, no tendría nada para contar. En un café de Montevideo me presentaron a un hombre y a una mujer que debían tener unos 45 años y que eran novios. Se sentaron a mi mesa y charlamos. Dijeron que el calor de aquel día no era normal, que debía llover. Yo dije que sí, que llovería con seguridad y que sería agradable ver la lluvia. Me preguntaron dónde vivía yo y me dijeron que habían hecho un viaje por Brasil y que las playas eran muy hermosas. Ya Buenos Aires les resultaba parecida a París. Después volvimos a hablar del deseo de que lloviese al día siguiente, que iba a ser agradable esa lluvia, con seguridad. Cuando se fueron, era bastante tarde. París es siempre de mañana, con flores blancas de Boulogne y rosas. En Lima y en Praga siempre es el atardecer, rojo como encendido. Buenos Aires es noche de verano y con perfume de jazmín. Cuando en Río amanece, gloria celeste. En San Pablo son las 7 de la mañana y el aire tirita. Ya en Montevideo es siempre la hora de la siesta. Uno bosteza y hace la digestión. Es calentito, no se crea. Dijo: el dinero no hace la felicidad. El trabajo dignifica al hombre. Montevideo es la tacita del plata. Pensaba: yo quería ser rico, inactivo y berlinense. Esta es, una vez más, Alfredo Fresia. Confiado en un amplio aire, poemas de Uruguay. Jessy Kercheval, Silvia Guerra, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos. Ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida, ya está del otro lado de la línea telefónica, ya en Concordia, la poeta Estela Maris Ponce. ¿Cómo andás, Estela Maris? ¿Andás bien? Hola, Pablo, muy bien, muy contenta, la verdad. Muchas gracias por esta entrevista y por la posibilidad de vernos prontito. Estela Maris Ponce va a ser la invitada argentina, la invitada principal, digamos, porque aquí la contraparte uruguaya, digamos, también, la idea de Todos Somos Raros es siempre tratar de cruzar las dos orillas y tratar de vincular, de generar puentes. Y bueno, Estela Maris Ponce es poeta, es cantante, es profesora de literatura y también es gestora cultural, está en toda la movida literaria allá
en Concordia. Publicaste Rituales de la Noche en poesía, Sonidos y Silencios de la Utopía en la Poesía y la Música, que es un ensayo, y por ejemplo, y el libro Spirituals en poesía. Y también tenés mucha acción poética por todas partes, y ahora estás con el tema... Sí. Algunas cuantas cositas, sí. No para de hacer cosas, sí. Estela Maris. Cantás... Sí, soy bastante inquieta, sí, trato de hacer las cosas que me gustan dentro de lo posible, de compartirlas y de agitar un poco. Podría ser esa una definición, soy una agitadora. Me gusta en el lugar donde vivo compartir con gente, mover cosas, que nos reunamos a leer, que la lectura se mueva un poco en la ciudad. Esa fue también una motivación cuando éramos libreros con Jorge, hacer la Feria del Libro de Concordia, para motivar a la lectura, ¿no? Para ser más lectores en Concordia y la región, porque a todos los que nos gusta leer queremos contagiar eso, ¿no? Claro. Te debe pasar a vos también, claro, y de claro, eso lo claro. haces en tu programa. Entonces, bueno, son varias acciones que tienen que ver con eso, con promover la lectura y las actividades culturales en general. Y en tu caso, Estela Maris, ¿qué fue primero, ser cantante o ser poeta? Bueno, primero fue el amor por la literatura. Desde temprana edad, te diré, ya en la escuela primaria siempre lo que más me gustaba eran las horas de lengua. Entonces el lenguaje fue como una gran fascinación desde chica. Esperaba mucho esas horas de lectura que teníamos en la escuela primaria, y bueno, y eso siguió con el tiempo. Me acuerdo de autores, y así como leíamos, tal vez también ustedes, no sé, Platero y yo, claro. Juan Ramón Jiménez, después lo seguí como poeta y fue uno de mis referentes, ¿no? Dentro de la poesía. O sea que muy tempranamente yo me sentí atraída por el lenguaje, te diré, y por la literatura. Eso me llevó a hacer luego el profesorado de lengua y literatura, que aquí en el instituto se llama, en ese momento, cuando yo estudié, se llamaba Profesorado de Castellano, Literatura y Latín, así que tenemos lenguas clásicas, que también me encantó. Sí, digo, es algo, el latín te abre la cabeza también. Sí. Te abre la cabeza, y además las lenguas clásicas te abren puertas al lenguaje en general, claro. ¿No? Al estudio del lenguaje. Eso un poeta lo valora mucho. Y fíjate que mis primeras clases, cuando me recibí, empecé a dar clases en la escuela secundaria, fueron de griego. O sea, las primeras horas que me salieron fueron en el Bachillerato Humanista Moderno aquí de Concordia, así que ese fue mi comienzo en la docencia. Genial, el griego también es cuna de la poesía, y por ejemplo tenemos otros aquí en Uruguay, el caso de Circe Maya, que ella, digamos por propia voluntad, ella es profesora de filosofía, pero se dedicó en Tacuarembó a estudiar griego porque quería traducir a los poetas griegos modernos como Cavafis, ¿no? Es una cosa sorprendente. Qué maravilla, realmente. Vos sabés que, hablando de fascinaciones, a mí me encanta la poesía de las grandes voces que tienen ustedes en el Uruguay. Bueno, un poco hablaban recién en el bloque anterior, que me encantó esa charla que tuviste con Silvia Guerra y con Jessie Likercheval. Esa antología, desde ya que la voy a conseguir. Sí, te va a encantar. Las grandes voces, te decía, poéticas del Uruguay, y cuántas mujeres dentro de la poesía uruguaya maravillosas, ¿no? Vos nombraste ahora Circe Maya, pero también Ida Vitale, bueno, en Marosa, ni hablar, grandísimos poetas, Selva Casal, Silvia Guerra, que me encantó ese poema que leyó recién sobre la barra de Maldonado. Estamos tan cerca, y es tan hermoso hacer ese puente poético. La verdad es que me gusta mucho conocerlos y leerlos. Bueno, pero vos ya has venido mucho a Uruguay, conocés a mucha gente aquí, a muchos poetas. Es cierto lo que decís, y nunca está de más reiterarlo,
que es una característica uruguaya, el tema de grandes voces de poetas mujeres, pero grandes, a lo largo del tiempo, desde María Eugenia Ferreira, Idea Vilariño, bueno, mencionaste Ida Vitale, Selva Casal, pero hay otras, hay Juana de Ibarburu, la mencionamos obviamente. Es increíble, muchísimas voces y todas enormes, ¿no? Con voces muy poderosas dentro de la poesía. Así que es realmente para mí un placer ir conociéndolas y leyéndolas. Y bueno, y ese poema que acabas de leer de La Fresia en Montevideo, que no lo conocía, es maravilloso, realmente. Vos decís que los pinta realmente a los montevideanos así. Yo no sabía eso de que querían estar en otro lado. Sí, yo creo que sí. Creo que nos pinta. Yo no soy de Montevideo, pero creo que pinta, digamos, lo que es Montevideo, y en contraste siempre con lo que yo te ponía el ejemplo de Buenos Aires, ¿no? De los porteños, que es otra actitud totalmente distinta. Y en tu caso, Estela Maris, yo sé que también estás muy vinculada con Buenos Aires, pero Entre Ríos, ¿qué poéticamente? Bueno, tenemos a J.L. Ortiz, por ejemplo, pero ¿qué otros grandes poetas? Juan L. Ortiz, que sí, uno de mis poetas amados. Entre Ríos tiene vertientes también muy poderosas dentro de la poesía, desde ya, sobre todo en el centro de la provincia, hay una localidad que se llama Gualeguay, que ha sido la cuna de los grandes poetas de nuestra provincia. Vos nombraste a Juan L. Ortiz, pero también está Mastronardi, Amaro Villanueva, Emma Barrandegui, Alfredo Beiradé, o sea, muchos poetas enormes que casualmente han nacido en esa localidad de Gualeguay, ¿no? Y es todo como una especie de misterio, nos hemos preguntado mucho por qué esa coincidencia, ¿no? Si realmente es una coincidencia o no. Hay varias teorías al respecto. Una de ellas, que a mí me gusta, dice que ese lugar está en el centro de la provincia y además está lo suficientemente aislado como para que un poeta pueda realmente concentrarse en su voz poética. A mí me gustó saber eso de esa teoría, que es una posibilidad. Qué bárbaro. Y aparte... pero mucha buena poesía, sí. Después pensando en esta charla que íbamos a tener, obviamente esto es un anuncio, amigos, para decirles que para ver a Estela Maris Ponce y oírla, sobre todo, cantar y leer su poesía, vamos a estar este viernes 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España. La entrada es libre, como siempre, y va a estar el bandoneón de Diego Cubelli, y la contraparte uruguaya va a ser la poesía de Eduardo Nogareda. Y yo pensaba que cuando fui a Concordia fue una cosa muy linda para mí, y pensé cómo llegó todo, porque este ciclo, Todos Somos Raros, fue a través de Fernando Bellotini, que es un narrador, dramaturgo, que fue invitado al ciclo Todos Somos Raros porque el editor de Trópico Sur, que ahora se me fue el nombre, me acercó el libro de Fernando Bellotini. Claro, Jorge Montesino, que vivía en Maldonado, me acercó. Claro. Entonces Jorge Montesino, que también es argentino, paraguayo. Jorge Montesino ahora vive en Tucumán, radicado en Maldonado, me pasa un libro, él es argentino, me pasa el libro, o paraguayo también, argentino-paraguayo, el libro de Fernando Bellotini. Yo lo invito a Fernando Bellotini a Todos Somos Raros. Después me invitan allá a Concordia, fuimos a Concordia una noche espectacular. Claro, muy linda la charla que en la Fundación Magíster, sí, y ahí te conocí a vos, que después descubrí, como todo, descubrí algo que ya estaba descubierto. Estela Maris Ponce es muy conocida aquí en Montevideo, los poetas la conocen todos, mucha gente te conoce. No sabía. Sí, aunque te parezca mentira, sí, es así. Empezar y sí, es buenísima, y entonces, bien. Claro, debe ser, supongo, porque yo suelo cruzarme cuando me entero que hay algo literario en Salto, y he participado en esos hermosos encuentros poéticos del Naranja en Llamas. Exacto. Entonces, bueno, una vez como invitada, y luego también en 2 oportunidades me crucé
para escuchar, porque me encanta realmente escuchar cuando hay lectura de poesía. Entonces ahí he hecho amistad y vínculo con gente muy hermosa que son entrañables realmente ustedes. Valoro mucho esa forma de ser de los uruguayos, que son tan amables, tan cercanos, sobre todo así, bueno, me refiero puntualmente en este caso a la actividad literaria, ¿verdad? Claro. Pero alguien que hace poesía y que se acerca a otro, interesado en escuchar, ¿no? El solo hecho de escuchar al otro ya me parece una acción a destacar en tiempos como los que vivimos en medio del ruido, ¿no? Entonces, que alguien esté interesado por lo que vos hacés, que quiera compartir, me parecen entrañables realmente, y no lo digo por cumplido, lo he vivido en la práctica. Y luego en Buenos Aires sí que yo viajo bastante seguido por mis clases y ensayos. Ha coincidido con la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo el año pasado Montevideo fue la ciudad invitada, entonces también me acerqué al stand de Montevideo y a escuchar a la gente que iba a presentar sus trabajos y sus publicaciones. Así que ha sido sí un vínculo muy lindo en estos últimos años. Che, Estela Maris, decime qué pensás hacer. ¿Vas a leer poesía, pero también vas a cantar? Sí. ¿O lo dejamos como un misterio? Lo dejamos un poquito de misterio y un poquito anuncio. Te contaba que cuando leo mis poemas me gusta incorporar un poquito de canto a capela. Es algo que me gusta hacer, el canto a capela. Es curioso, ¿no? Porque la gente me dice, pero eso es muy difícil, ¿cómo lo haces? Yo creo que me viene de todos los años de actividad coral. Yo me formé en la música en un coro aquí en Concordia, en el coro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fui muchos años a ese coro y realmente disfruté mucho de esa actividad. Y bueno, ahí el canto es a capela, ¿no? Ahí aprendí a leer partituras y empecé a cantar. Entonces, a lo largo del tiempo, bueno, ya no estoy en el coro, pero fui como uniendo pequeñas experiencias de distintos lugares. Y cantar a capela, como cantaba en el coro, es algo que siempre me quedó como una experiencia muy hermosa. Estando en el coro, en el Mapu, con un grupo de amigos que formábamos parte del coro, formamos también un grupo vocal que se llamó Blues y Compañía, y hacíamos un repertorio de negro espiritual, música gospel y blues. Entonces, bueno, en ese octeto también cantábamos a capela, de hecho no había música instrumental, sino que hacíamos arreglos para voces, y estando en ese grupo, esos negro espiritual y canciones gospel incorporamos al repertorio, fueron una motivación muy intensa para mí, y de ahí surgieron los poemas que conforman este libro espiritual. Entonces, se me ocurrió incorporar como epígrafes de la mayoría de los textos pequeños fragmentos de esas canciones que dieron origen a los poemas. O sea, los textos están basados en esas canciones. Entonces, cuando hago la lectura de estos textos, la puesta incluye pequeños fragmentos a capela. Eso es lo que vamos a anunciar. Perfecto. Algo que va a suceder el viernes. Bueno, este viernes entonces vamos a tener una presentación poético-musical, porque va a estar Estela Maris Ponce, poeta argentina y cantante argentina, y va a estar también Eduardo Nogareda, que también va a cantar, ya lo anunció, pero también va a leer su poesía, y vamos a contar con el bandoneón de Diego Cubelli. Ya lo dije ayer, se invierte, digamos, el ciclo Todos Somos Raros tiene un formato muy preciso y se invierte, digamos, vamos a hablar poco y vamos a oír mucho, así que te mando un abrazo grande y nos vemos el viernes, Estela Maris. Bueno, Pablo, muchas gracias, y realmente un honor este encuentro y compartirlo con esos colegas con tanta trayectoria en la música y en la poesía. Realmente un honor y estoy muy contenta de llegar por allí. Muy bien, un abrazo a toda la gente de Concordia. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con el cantautor argentino Rafa Daney sobre su último disco, y también vamos a hablar con Ana Inés Larreborges sobre todo el lío que hay con los papeles de Idea Vilariño. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.